Hola a todos, en este vídeo voy a explicaros cómo utilizar el potencial de Excel para hacer muchas preguntas muy parecidas, pero con el texto cambiado un poco, cambiado bien nombres de autores, nombres de productos, bueno, lo que queramos cambiar que sea en texto o bueno, ya hay otro vídeo en el que explico cómo hacerlo con valores. Es el vídeo es exactamente lo mismo, pero bueno, para que veáis ejemplo y veáis que esta utilidad sirve tanto para preguntas más enfocadas a carreras de ciencias o estudios de ciencias con números, o para carreras dedicadas o estudios de letras, o incluso las de ciencia que queramos hacer preguntas de texto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación y, una vez dentro de la aplicación, irnos a datos generales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, igual que siempre, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de pregunta queremos incluir. Esto que voy a explicar sirve para cualquiera de las opciones, y además ya la imaginación al poder, porque podemos hacer muchísimas cosas, pero bueno, voy a hacerlo un ejemplo sencillo dentro de opción múltiple de una posible respuesta. Bueno, nos vamos a formulario y, como vemos, tenemos esto totalmente en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, puedo meter una descripción si quiero, le digo prueba de texto variable, ¿vale? Por ponerle algo. Y luego, bueno, no olvidemos que todas las preguntas deben tener una puntuación, ¿eh? Las casillas naranjas, si no las rellenamos, no nos va a dejar guardar la pregunta. Entonces aquí podemos decir, bueno, yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, de literatura. ¿Quién escribió el libro? Y ahora ponemos título 1. ¿Vale? De entrada, bueno, aquí podríamos respuesta correcta, título 1, luego respuesta siguiente, control C, control V. Si no, acordaros, con F2 entramos, seleccionamos la casilla, con F2 entramos, decimos control V y cambiamos el texto, ¿vale? F2 control V, tipo 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Hasta aquí, bueno, pues decimos quién escribió el libro 1, título 1, el título 1, perdón, aquí en vez de título tendría que poner autor, ¿vale? Autor 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Entonces podríamos tener hasta 6 autores. Bueno, lo normal es poner 3 o 4, yo lo pongo 6 para que veáis que podemos hacerlo con todo. Y ahora daríamos a guardar pregunta, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos la primera pregunta guardada. Si nos vamos al banco de preguntas, comprobamos que la primera pregunta ya está guardada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, claro, dice, bueno, tengo que ir escribiendo a mano los títulos. Bueno, se ve que es rápido, con esta aplicación es rápida, pero quiero hacerlo todavía más rápido, y tengo 6 autores y 6 títulos, y jugar con esos autores y esos títulos sin tener que estar escribiéndolo todas las veces. Pues sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con la función concatenar. Para los que no conozcan Excel, o los que conozcan Excel muy básicamente, la función concatenar lo que hace es encadenar. Significa encadenar palabras, encadenar celdas, encadenar textos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si pinchamos aquí, nos recuerda un poco cómo es la función concatenar, que es lo que queramos concatenar, las distintas cosas que queramos concatenar, hay que unirlas con este símbolo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo poner una cadena de texto, el símbolo, y luego dato 01 es el nombre de una de las celdas variables. Entonces, una celda, como si fuera B2, ¿vale? La celda B2 de Excel, y luego otro texto, ¿vale? Entonces, quien quiera saber un poquito más de cómo funciona el concatenar, pues hay videotutoriales muy buenos en internet. Bueno, pues ya una vez sabemos en qué consiste la función concatenar, digo, bueno, ¿yo qué hago? Usar datos variables. Para usar datos variables le doy aquí a activar. ¿Y qué va a hacer? Se me van a desbloquear una serie de celdas,
¿de acuerdo? Que voy a poder utilizar, y como veis aquí, si me pongo encima, el nombre de esa celda es dato 01, dato 02, nos fijamos aquí, y según voy cambiando, cada una de las celdas tiene un dato. Le he puesto a todas un nombre hasta el dato 16 para que podamos identificar bien cuando queramos escribir algo, sepamos en qué celda estamos. Entonces, si yo tengo aquí hasta 16 celdas que puedo utilizar para poner cadenas de texto, números o lo que yo quiera, ¿por qué no poner aquí título 1, título 2, título 3, y aquí ya puedo poner, un segundo, perdonar, control C, control V, vamos a poner título 4, vamos a poner por ejemplo hasta 4 títulos, bueno, vamos a poner, si que son 6 autores, vamos a poner hasta 6 títulos, ¿vale? Control C, control V, control C, control V, dando F2 entro dentro, si le doy a F1 me da la ayuda, dando F2 o pinchando aquí, quien no se maneje bien con el ratón, hasta 6 títulos. Y ahora voy a poner autores, autor 1 y hasta 6 autores, control C, control V, F2 cambio por 2, control C, control V, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? F2 cambio por un 3, F2 cambio por un 4, F2 cambio por un 5, F2 cambio por un 6. Bueno, cuando tengáis que escribir los nombres de los autores, los escribís del tirón, el nombre que sea. Y ahora digo, bueno, en vez de yo tener que estar escribiendo aquí el nombre, voy a jugar con los 6 títulos y con los 6 autores, voy a combinarlos y voy a hacer 6 preguntas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, aquí en vez de poner título 1 y tener que escribirlo todas las veces que haga las preguntas, ¿por qué no que me llame a esta casilla de aquí? Entonces yo aquí pincho en donde yo quiera referenciar o concatenar cadenas y digo, bueno, aquí en vez de esto vamos a usar la función concatenar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues pincho encima de la celda de las fórmulas, me voy al inicio y digo, esto es igual a, entre comillas, todo lo que sea texto, ¿de acuerdo? Entre comillas. Ahora, lo que es título 1 lo voy a referenciar aquí, con lo cual digo concatenar título 1, concatenar, y ahora cierro comillas. Cuidado, porque si yo quiero que el título 1 aparezca entrecomillado, tengo que ponerlo aquí, ¿vale? Se me ha olvidado. Y como veis ahora sí aparece entrecomillado. Entonces eso ya, dependiendo de cómo queramos la pregunta, como queramos que aparezca, lo pondremos así. Y ahora el título 1 va referenciado al autor 1, pues digo aquí, pongo igual a esto. Y ya aquí voy poniendo igual a cada uno de estos datos. Incluso si veis, control C, control V, y aquí en vez de F9 pongo 10. Y aquí veis que incluso puedo seleccionar la casilla desde, si empiezo a escribir, si pongo aquí esto es igual a datos, me salen todas y yo puedo seleccionar la que yo quiera. El autor 5, pues no recuerdo, aquí era dato 10, pues aquí datos 11, ¿vale? O sea, podéis meter los datos de distintas maneras. Dato, selecciono el 11, tengo que darle al tabulador, ¿vale? Para que me lo coja, ¿vale? Dato 11. Y esto es igual a dato 12. Con el tabulador me lo coge y ya lo tengo, ¿vale? Entonces veis, ya tengo automáticamente esto. Y entonces ahora dices, bueno, esto es lo mismo que antes, pero ¿qué sucede? Que ahora yo le doy aquí a guardar pregunta y se me bueno, si la grabo ahora, voy a poner segunda concatenar, dentro de comilla esta, segunda vez, ¿no? Para que veamos que lo voy a guardar como una. Ahora la primera pregunta habíamos visto un banco de preguntas que ya teníamos esta, pues nos venimos aquí, voy a guardarla y vamos a ver que se nos graba por segunda vez. Me voy al banco de preguntas, tengo exactamente la misma pregunta, he puesto el segunda vez para que veamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hemos hecho? Hemos repetido el proceso, sí, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya teniendo esta fórmula, lo que podemos hacer es aquí, en vez de o una de dos, o cambio aquí datos 1, lo cambio por datos 2, y aquí este lo cambio por el 8 y este lo cambio por el 7, y ya automáticamente, solo cambiando esos números, ya tengo título 1 con autor 1, guardo pregunta sí,
sí, ¿de acuerdo? Esta sería una opción, o la otra opción sería, por ejemplo, ponernos en esta última como cuál va a ser la buena. Esta, la buena, pongo aquí la buena, ahora estoy con voy a hacerlo para título 3. La buena ahora va a ser el título 3, ¿vale? Y entonces aquí digo el título 3 y autor 3, por supuesto. La buena aquí será autor 3 y título 3. Bueno, el título 3 tiene que estar aquí, y esto ya como lo configuréis, autor 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora digo lo que es lo correcto, lo voy a poner aquí abajo, ya donde queráis, arriba, abajo, donde queráis. Entonces, yo aquí pongo siempre, voy a referenciar siempre el título a esta de aquí, que esta hemos dicho que es la 15. Entonces, aquí en vez de datos 02 pongo 15, y aquí pongo siempre 16, ¿vale? Y aquí ya están todos los demás. Lo único, cuidado, que cuando coincida esta, pues aquí tendré que cambiar, ¿vale? Para que no se me repita 8, para que me aparezca autor 1, 2, 4, 5 y 6, que el autor 3 no me aparezca también por aquí, para que no haya dos posibilidades, no lo metamos no metamos la pata. Entonces yo aquí le doy a guardar pregunta, sí, guardar, y ahora digo, bueno, y ahora yo quiero que la buena sea la 3, no la 4. Entonces simplemente poniendo aquí dato 3, pongo dato 4, y aquí en vez de la 9 pongo la 10, ¿no? Ya no tengo que cambiar aquí la fórmula. Aquí, bueno, si se me olvida poner las comillas para que aparezcan, pues eso ya como queráis, como cada uno quiera configurar su pregunta. Entonces el autor 4 se me ha cambiado, lo único, cuidado, que aquí tendría que poner el autor 3, que hemos dicho que es la 09, pues este lo cambio por el 09. Y entonces, otra forma de introducir los datos, guardar pregunta, sí, sí, y esto en vez de dato 4, cambio dato 5, y esta es la siguiente, el 11, ¿de acuerdo? Ya se me ha cambiado eso automáticamente, y lo único, cambiar este por el 10, ¿vale? Guardar pregunta, sí, sí. Me voy al banco de preguntas y voy viendo como título 1, título 2, título 3, título 4 y título 5. Bueno, la segunda vez no lo he borrado, ¿de acuerdo? En el texto, pero como veis, pues... Y aquí autor 1, 2, 3, 4 y 5, y luego los demás autores no se repiten. Me da igual que aquí aparezcan en el mismo orden, porque luego en la Moodle voy a decir que me baraje las respuestas. Lo único, van a aparecer los mismos autores para títulos diferentes. Puedo hacerlo a la inversa, puedo volver a hacer las mismas preguntas, ya que tengo todos los 6 títulos y 6 autores, pues en vez de decir quién escribió este autor, qué libro escribió. Y entonces con las mismas preguntas puedo hacer un montón de combinaciones, con los mismos datos puedo hacer un montón de combinaciones diferentes de preguntas muy similares, de manera que cuando los alumnos vean que tienen preguntas no se darán o no se darán cuenta de que son iguales las preguntas, pues no lo sé, pero puedes tener muchísimas preguntas muy parecidas, de manera que si no todas le caen a todos, pues cada uno tendrá una pregunta diferente y se lo tendrán que ver todo bien. Bueno, con esto yo doy por finalizada esta parte de esta forma de introducir preguntas utilizando la función concatenar y el potencial de Excel. Luego ya aquí lo que nosotros conozcamos de Excel, estas fórmulas podemos meter incluso condicionales. O sea, si yo pongo aquí la función condicional de Excel, para los que lo sepan, conozco trabajar, pues aquí puedo poner si esto es igual a tal, que me aparezca esto. O sea, que aquí podría incluso automatizar todo esto un poco más. Ya cada uno tiene que ver si le compensa o no le compensa. Eso ya, el esfuerzo que cada uno tenga que hacer, pues de esta manera ya se ve que es muy rápido. Hacer muchas preguntas muy, muy parecidas, pero que por una pequeña cosa que cambie, le cambia todo al alumno, ¿de acuerdo? Entonces aquí también se pueden meter fórmulas, se puede meter, bueno, como hay otro vídeo que he preparado para introducir datos variables con fórmulas calculadas. Espero que os haya gustado este truco. Un saludo. Por supuesto, si antes de terminar, que no se me olvide, si no quiero seguir trabajando con esto, puedo desactivar las casillas, con lo cual ya el cursor no se me irá por ahí y no me molestará. Y también deciros que si
mucho cuidado, porque si yo, para comprobar si las preguntas se han guardado bien o no, como veis me he ido al banco de preguntas, porque si yo me muevo aquí a través de las preguntas se va a quitar la fórmula y se me va a copiar el texto. Si quiero, tengo una fórmula que me ha costado trabajo preparar y no quiero perderla, la selecciono, la copio, me la meto en una de estas casillas, ¿vale? Y en lugar de escribir la fórmula aquí digo, esto es igual a esto de aquí, de manera que, lo mismo con las demás, de manera que cuando yo cambie de pregunta, por lo menos estas que me han costado más trabajo, cuando yo cambie y mire aquí que había puesto en la pregunta 5, veis, ya no está la fórmula, solo está el texto, en la pregunta 6 también, ya solo puedo ver texto, pero yo otra vez puedo venir aquí, decir esto es igual a esto y tener la fórmula para poder meter en el momento en que cambie aquí, aquí cambio F5, 6, cambio esto, pues se me cambia automáticamente. Entonces mucho cuidado. Habéis visto que antes, para comprobar si las preguntas estaban bien o no, me venía al banco de preguntas, todo lo que cambia aquí, esa es la base de datos. Si yo aquí cambio este autor 2 y lo pongo aquí un 5, se me va a cambiar en la pregunta automáticamente. Esto es lo que luego voy a exportar a Moodle, con lo cual cuidado con lo que cambiemos aquí. Si hay que cambiar, al corregir alguna ortografía o cualquier cosa, conviene hacerlo aquí más que en el otro lado, porque en el otro lado tengo que guardar la pregunta entera. Pero bueno, en principio eso, sí, mucho cuidado. Si nos movemos por aquí, las fórmulas que yo tenga metidas aquí las voy a perder. Entonces, ir moviendo en GradBar cuando tengamos bien la fórmula, si queremos comprobar, movernos al banco de preguntas y cuando ya lo tengamos claro, pues, o utilizar las fórmulas aquí y cada vez que queramos incluir una nueva, pues simplemente decir esto igual a la casilla de aquí y ya no perdemos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta forma de introducir los datos y utilizar este potencial de Excel que creo que viene muy bien, ya que la aplicación está hecha en entorno de Excel, pues aprovechar también estas cosas, estas ventajas. Venga, un saludo.